tenemos el placer de estar acompañado de Samuel Sena, que es el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, con quien vamos a conversar para hablar sobre el CES, los planes que tienen ustedes con el CES, son miembros del CES, y además los planes que tienen ustedes como organización en el 2023. Bienvenido y vamos a comenzar por aquí. En primer lugar, quiero agradecerles, honrado de estar nuevamente con ustedes y saludar a toda su audiencia. ¿Qué es lo que ustedes tienen planeado para este año de 2023? Continuar algunos de los proyectos que hemos iniciado y que ejecutamos durante el año 2022, principalmente el proyecto de Red de Mujeres Codes Verde, que hemos estado ejecutando desde enero del año 2022. Red de Mujeres. Red de Mujeres Codes Verde. Le explico brevemente Explícanos eso. en qué consiste el proyecto. Nosotros, desde nuestro eje de desarrollo sostenible, formulamos este proyecto que tiene como componente economía circular, el saneamiento, parte del saneamiento del río Sama, y trabajar con el tema de educación comunitaria y la conciencia social con relación a los temas de limpieza del río. Identificamos 50 mujeres en principio, madres solteras que vivieran en las márgenes orientales del río Sama, porque nos percatamos cuando estábamos haciendo la formulación del proyecto que del lado del Distrito Nacional hay como 5 o 6 fundaciones que trabajan desde hace años ya en el esquema de limpieza del río a través del reciclaje. Entonces, bueno, como desde 1978 nos habían informado de que nadie trabajaba de la parte del lado oriental, nosotros decidimos colocarnos en esa zona. Bueno, junto a los comunitarios y la Junta de Vecinos, identificamos a las primeras 50 mujeres que participaron en el piloto durante el año 2022. Estas mujeres reciben un incentivo por parte del CODES de 5,000 pesos mensuales para que participen en el programa. Y bueno, el trabajo que ellas hacen es que la dotamos de equipamiento para ellas extraer del río y de las zonas marginales material plástico y ciertos desechos orgánicos. Con esto, ellas venden ese material a una empresa que es miembro del CODES, que trabaja los temas de reciclaje y quiso aportar desde el punto de vista en su parte de responsabilidad social corporativa. Ustedes le pagan un incentivo de 5,000 pesos para que ellas hagan esa labor. Sí, pero lo que ellos extraen, esos plásticos los venden y se lo dividen a prorrata. Ah, ok. Exactamente. También estamos en un proceso ya de cooperativizarlas. Y como le decía, en principio eran 50 y al final del año terminamos en 78. Y yo tuve que decirle al encargado del proyecto, cógelo con calma, que yo no sé si es regidor que tú quieres ser, pero eso cuesta dinero y eso es un presupuesto. ¿Y tenemos alguna forma de cuantificar el efecto de esta intervención, ya que se está reciclando parte de ese material? Claro que sí, mira, ahora mismo no recuerdo el número exacto de cantidad de toneladas que nosotros pudimos sacar del río y de las márgenes durante el año 2022, pero fue una cantidad considerable. Puedo hacerle llegar las fotos porque ellas guardan esos materiales plásticos en sus casas, en super sacos que pueden cogerte hasta 400 y 500 libras. Y entonces, que eso es uno de los grandes retos que ahora tenemos para el 2023, que es dónde colocarles eso para que ellas no tengan ese tema ahora de, aunque estén reciclando y guardando, lo hagan en su casa. Pero es que la comunidad es pequeña. ¿Ustedes trabajan con algunas instituciones públicas que colaboran con este programa y algunas instituciones internacionales como claro AVE, sí. ese tipo de cosas? Claro que sí. ¿Cómo lo hacen? El proyecto inició con el extinto ministro y gran amigo de nosotros, don Orlando Jorge Mera, que desde el principio que le planteamos lo que nosotros íbamos a hacer, dijo, considéreme un aliado y en lo que yo necesite aportarle, nosotros como institución le vamos a aportar. Y lo hemos estado trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, pero a mediados del año pasado, el Fondo Canadá, la Embajada de Canadá a través de su fondo de cooperación, se interesó por el proyecto y bueno, firmamos un acuerdo y ellos entraron a trabajar algunos componentes del proyecto. Como le decía fuera del aire, ya el Fondo Canadá termina su año fiscal en marzo, por lo tanto, el proyecto per se para ellos culmina ahora en febrero, que vamos a hacer un recorrido con la embajadora y con los altos ejecutivos del Fondo Canadá para que ellos vean los avances que se han tenido. Pero lo importante de este proyecto, aparte de contribuir para el tema del saneamiento del río, es que fue ideado desde el Ministerio de Medio Ambiente
en un área de demarcación donde el PNUD tiene 2 kilómetros de limpieza, el CODES tiene 2 kilómetros y Parley, que es una institución internacional, también una organización internacional, tiene 2 kilómetros. Todos tenemos el objetivo del saneamiento del río Sama, pero con diferentes formas de abordarlo. El de nosotros fue elegir trabajar con las mujeres. Las mujeres, cuando consiguen empleo, generan desarrollo económico y social en su zona, porque generalmente ese dinero se invierte en su familia, Samuel, en sus hijos y en la comunidad. Ustedes que están involucrados en este proyecto en el río, tenemos el tema del río Osama y del río Isabela. ¿Qué es lo que la ciudad tiene que hacer para recuperar esos dos ríos, que además ya están siendo hasta fuente de enfermedades, de como la del cólera y ese tipo de cosas? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, es una misión integral que tiene que venir obligatoriamente de la mano del Estado, y el Estado tiene que solicitar ayuda internacional, porque hay que dragar continuamente el río. Tengo entendido que hay más de 8 grandes embarcaciones hundidas en el río. En el río En el río. Sama e Isabela. Hay 8 embarcaciones. Bueno, Pocas son. ahí había un... Pero que no- ahí las cosas que hay había adentro. allá Hay en de el todo, puente, en el puente Peinado, en la Máximo Gómez, ahí había un destripadero de naves, de Sí, Eso hay da astilleros, hay un astillero, artilleros. pero hundidas hay 8. Yo recuerdo que nosotros participamos de la firma de un acuerdo antes de que muriera el señor El Jorge ministro. Mera, el ministro, y se había hecho un acuerdo para sacar de una manera profesional esas embarcaciones. No sé en qué ha quedado, porque oí a los técnicos referirse de que no es tan sencillo como sacarlo, porque tiene mucho tiempo ahí, pero ya la contaminación es alta, pero tiene aceite, combustibles, que removerlos pudiera generar todavía mucho más daño. Y le digo que tiene que ser una acción mancomunada de gobierno, organismos internacionales, porque es bastante grande. Fíjese algo, mientras usted ve muchas lilas arriba, significa que hay poco oxígeno ahí abajo. Entonces eso está lleno de lilas. Ya sabemos el nivel de contaminación que ¿Y tiene. quién está trabajando con resolver el asunto de las lilas en el río Sama? Porque el de Isabela ya eso es... Eso es lila solamente. Eso es lila con que ni siquiera el agua se ve. Mira, la Dirección de Draga de la Armada hace un trabajo constante todo el tiempo. Eso lo hemos podido ver. La Alcaldía del Distrito Nacional hace lo que puede. Y algunas organizaciones. El 2023 nos entra al CODES agregando ese componente. Nosotros, junto a otras organizaciones que se han sumado, como Coca-Cola Foundation, vamos a comenzar también a trabajar el tema de lilas. Porque con las lilas se puede hacer compost. Y hay otras organizaciones ¿Se y puede empresas. hacer qué? Compost. Es Se como puede abono. utilizar para hacer abono, ok. pero también se utiliza para artesanías, como traje de baños. Nosotros tenemos una empresa que es miembro del CODES, que hace bikini con las lilas. Con las lilas. Sí. El material Con el material que se hace las lilas. Quizá no en grandes cantidades, Ok. esos grandes volúmenes, pero lo demás puede ser triturado Samuel, o eliminado. en las elecciones pasadas ustedes hicieron los debates municipales y congresuales del Gran Santo Domingo. Estamos en el 2003, ya en el 2023, este año ya los partidos se preparan para las elecciones de febrero primero. ¿Tienen en los planes repetir ese esquema de...? Claro que sí. Usted sabe que cuando nosotros creamos Santo Domingo Debate, el propósito inicial no era ni siquiera trabajar solamente con los políticos, porque nuestra institución es una institución que no es vinculada político-partidaria, pero creemos en la cultura de debate en República Dominicana que debe ser creada, pero también entendemos que la rendición de cuentas tiene que venir de la mano de eso. Efectivamente, en el 2020 realizamos los primeros debates desde el punto de vista municipal, aunque llegada la pandemia tuvimos que hacerlo por la vía virtual con los candidatos al Congreso Nacional. Queremos trabajarlo ya de cara al 24, pero en este año vamos a estar trabajando con colegios y escuelas, fomentando el tema de la cultura de debate, porque no solo se debe quedar en los políticos, la cultura tiene que venir de generación en generación y tenemos que comenzar a trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en los colegios, para que entiendan que eso es natural, que una persona que aspira a un cargo público... Y más que una cultura de debate, una cultura democrática. 100%. Entonces sí, está contemplado
trabajar todo el tema de debate en una segunda edición. Y ya han hecho Espérate, contacto. aquí tiene la profesora cuando tú quieras. Claro, claro que sí. Han hecho contacto ya con dirigentes y aspirantes. No, realmente ese es... Porque tienen que empezar desde ahora. Que ya nosotros lo hicimos, lo ha hecho otra institución también, hace los debates. Yo creo que en la medida en que vamos avanzando, hay candidatos nuevos que están preparados para el debate. Hay algunos que todavía se rehúsan. Y está la clase política preparada para los debates, porque una de las cosas que siempre sale a flote es que si yo estoy arriba en las encuestas, yo no discuto con el que está abajo. Pero aquella Bueno, en vez... ese caso la pregunta es distinta, no es si están preparados, es si quieren Si debatir. quieren. Eso nos pasó a nosotros, o sea, ciertos candidatos nos dijeron en principio sí, vamos a participar, y en la medida que se iba acercando el tiempo que íbamos agendando, nos dimos cuenta de que no había un interés real de participar, y era porque ellos o creían que estaban arriba, o en otros casos tenían miedo de que su oponente con mejores capacidades lo hiciera mejor. Y de hecho, eso fue uno de los grandes, de las cosas más importantes que yo creo que se sacó del debate de nosotros. Y es que candidatos, por ponerte un ejemplo, como Bartolomé Pujals. Nadie conocía a Bartolomé Pujals, solamente los que estudiamos con él en la universidad. Pero fue uno de los grandes ganadores, aunque no salió electo, su reconocimiento porque se le permitió utilizar la misma plataforma de una persona que tiene 20 millones de pesos en publicidad o en capacidad de promocionarse a una persona que tiene 20,000 pesos, fueron las mismas. Y eso es lo que nosotros proponemos. Una plataforma, cada quien exponga sus ideas, por qué quiere ser el candidato y la sociedad que lo juzgue. Bueno, aquí esa cultura no la tenemos. Yo recuerdo en 1996 que Leonel Fernández le pedía a José Francisco Peña Gómez un debate. Peña Gómez nunca aceptó ese debate y entonces Leonel Fernández hizo un debate con una silla en blanco diciendo, yo quiero preguntarle tal cosa. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en la segunda vuelta Leonel Fernández con el voto, con el acuerdo que hizo con el Partido Reformista Social Cristiano en el Pacto Patriótico, allá estaba y se perfilaba como ganador de José Francisco Peña Gómez, dice, vamos a hacer un debate. Y Leonel dijo, no, yo no quiero hacer debate. O sea, que el que está arriba no quiere hacer debate. Es que se utiliza como herramienta de campaña, pero realmente eso tiene que venir, como dice don Percio, porque hay que fortalecer el esquema democrático, la institucionalidad del país, y toda persona que aspire a algo público debe decir por qué quiere. No porque yo tengo el dinero, porque mi partido me dan los números. No, o sea, yo tengo un plan para o mejorar o contribuir a la sociedad. Ese es el estado ideal. Y nosotros estamos para eso. Ok, y la experiencia en el Consejo Económico y Social de ustedes, ¿cómo ha sido? Retadora. Nosotros entramos en el 2020 y justamente entrando ya aprobaron el pacto eléctrico, pero luego el presidente de la República a través del CES presentó las 12 grandes reformas que terminaron casi en 14. Y bueno, nosotros participamos de 9 de ellas. Que terminaron casi 14 presentadas. Presentadas. Pero todavía hay algunas que no se han culminado. Hay algunas que se culminaron y uno se quedó con un sabor, como en el tema electoral, por ejemplo, que particularmente me tocó ser co-coordinador y ya casi finalizando la Junta Central Electoral por un tema de tiempo, porque ellos decían que tenían que presentar esas modificaciones con el tiempo suficiente y también pedir presupuesto. Ellos sometieron su propuesta directamente en el Congreso y se formó una comisión bicameral. Y muchos de los que participamos dijimos, pero... Ayer salió la ley. ¿Han revisado ley. Ustedes si están conformes con algunos de los temas, Realmente, las preocupaciones que tenían? Una comisión del CODES va a revisarla, va a profundizar sobre ella y vamos a emitir una opinión institucional. Pero hay otras que están abiertas todavía, como el de la seguridad social. Los debates son eternos porque los diferentes sectores que la componen muchas veces plantean sus intereses. Y es difícil llegar a un consenso. Por poner otro ejemplo, la mesa de medio ambiente, desde que murió el exministro,
no ha avanzado. Y realmente nosotros esperamos El tema seguridad también, ¿verdad? el tema de seguridad. Pero que el tema... Pero entonces se han quedado en el aire todos estos hay temas. algunos temas que no están definidos. Y no se está convocando más reuniones, o sea, sencillamente se quedó así. Mira qué pasa, Laura. Ahora entra una nueva fase, porque doña Iraima Capriles, quien fue la directora ejecutiva del CES por 12 años ininterrumpidos, una servidora pública de 20 años también, sale del CES. Y ella era, como quien dice, el cordón umbilical desde el CES inicial con don Agripino, ahora en el liderazgo de don Rafael Toribio. Entonces ahora hay una recomposición del CES que pudiera relantizar un poco más si los miembros del Pleno no somos un poco más activos. Pero pasa algo, y don Percio me pudiera confirmar eso, y es que los miembros del Pleno son instituciones, tanto del sector empresarial como del sector laboral y sindical y sector social, pero son totalmente honoríficos. O sea que eso quiere decir que no hay una obligatoriedad de corresponder en tiempo apropiado y oportuno a las peticiones que hace el CES. Por lo tanto, hay organizaciones que aportan mucho, hay otras que no tanto, y entonces hay temas que se quedan rezagados. Ahora se va a poner, yo digo en este año 2023, se va a poner a prueba cuáles son aquellas instituciones que forman parte del Pleno del CES que están en la disposición de aportarle al país a través del CES, porque va a haber que dedicarle tiempo, va a haber que profundizar sobre los temas que están pendientes, la actualización del pacto educativo, la actualización de la ley de estrategia nacional de desarrollo y todos estos temas de grandes reformas que se han quedado en el aire y que hay que concluirlas y que el mejor escenario para debatirlas es en el CES. Hay gente que dice, no, porque el Congreso es el que aprueba las leyes, pero el consenso social se da en el seno del CES, donde están los diferentes sectores representados. Bueno. Y por eso que nosotros apostamos a ese diálogo. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. creo que tarea hay muchas, suficiente para pasar el 2023 Y el 24. y el 24 bien empeñado. Así Bueno, es. pues gracias a Samuel Sena, que es el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo.